In my lifetime, I have murdered 21 human beings. I have committed thousands of burglaries, robberies, larcenies, arsons, and last but not least, I have committed sodomy on more than 1,000 male human beings. My intention was to rob, rape, and kill anybody and everybody. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos a otro capítulo de Caballeros del Albedrío, su podcast de misterio favorito. Y aprovechando que nos pueden ver, déjenme aprovechar para presentarme. Mi nombre es Abel y espero que se encuentren de lo mejor. Y ahora déjenme presentarles a mi compañero Bones, que se encuentra al otro lado de la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Qué formalito, qué bienvenida, qué bonito. Estamos tomando la cordialidad. Estamos tomando pues buenas costumbres, que no se pierdan las bonitas costumbres, claro que sí. Claro. Y pues sí, sean bienvenidos a otro capítulo de CDA. Vamos a traer un tema bastante intenso. Muy pues intenso. Como siempre hemos traído este tipo de temas, ¿no? Yo creo que es ya deberían de estar acostumbrados. el menú principal. Claro, mucha sangre para esta noche, claro que sí. Pero antes que todo, recuérdales a todos nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos, bueno, a los que son nuevos. Claro, pueden un encontrarnos saludote. Como Caballeros del Albedrío. Y pues también búsquenos en nuestro grupo de Facebook que se llama Luciferianos del Albedrío. También tenemos Twitter e Instagram. Y pues vayan a escucharnos a todas nuestras plataformas. Vayan a escucharnos en Spotify, iVoox, Google Podcast, iHeartRadio, Deezer y YouTube, en donde van a poder encontrar las transmisiones de estos episodios con un poco de contenido adicional. Vayan a seguirnos y recomiéndenselo a sus amigos, conocidos y familiares. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de esta noche porque los habíamos estado olvidando un poco. Habíamos tenido algunos problemas para grabar, así que después de una semana de que no nos vimos, regresamos con un tema muy intenso. Como tal, no hay mucha información de este sujeto o de este asesino en serie en español. La poca información que hay se repite muchísimo. Pero afortunadamente encontré una fuente muy interesante que nos proporcionó mucha información. Y pues bueno, esto se va a ver reflejado en los siguientes episodios. Órale, qué interesante. Pero bueno, comencemos. Durante nuestra vida tendemos a clasificar todo tipo de cosas o personas, ya sea rico, pobre, blanco, negro, el bien o el mal. Sin embargo, el concepto del bien o el mal no aplica en la naturaleza de la humanidad. Y para determinarlo tenemos que poner mucha atención, porque aún existe un terrible dilema sobre si un monstruo nace o se hace. Y la verdad es que ambas premisas contienen mucha verdad. Por un lado tenemos los genes que podrían estar relacionados de una manera muy significativa para el desarrollo de un asesino en serie. Y por otra parte tenemos las condiciones sociales en las que se desarrolla la historia del sujeto. Porque claro, es muy interesante observar pues, los acontecimientos que han surgido o por los que ha pasado. Sí, claro, es bastante interesante ver cómo el mundo se ha movido por épocas y durante todas esas épocas hemos tenido pues de todo, ¿no? Claro. Todavía seguimos recordando a ciertos bandidos de la revolución que estuvieron ahí asesinando en las vías del ferrocarril. Claro, pues, también. Aprovechando completamente el contexto que se estaba viviendo. Entonces todas las condiciones nos han llevado a pues, diferentes caminos que terminan en asesinatos, violencia y bastante cosas crueles, ¿no? Crueles, y además esto es un dilema que todavía tenemos porque tenemos ambas partes en la que los genes contribuyen un poco al desarrollo de un asesino en serie, pero como tal también tenemos las cosas que le pasan en la vida que rompen su psique claro, y que detonan en pues toda la matanza. Sí,
Sí, bueno, volviendo al ejemplo de la revolución, pues que te podías esperar de aquellos años, Sí, güey, claro. donde todo era un caos, güey. Donde no había leyes tan establecidas o que cuidaran a la seguridad social de las personas, Sí, güey. güey, no mames. ¿Cuántas Sí. violaciones no hubieron en esos años? Claro, si en este momento todavía no las Claro. existen, güey, ¿qué te imaginas en esos tiempos? Pues está más cabrón, está más cabrón. Pero por fin, después de 35 episodios de la segunda temporada, volvemos con un tema de 2 partes. Y en esta primera parte nos adentraremos a la infancia de uno de los sujetos que la historia ha marcado como el peor criminal que haya existido, por su increíble crudeza, nivel de violencia y odio a la humanidad. Un claro ejemplo de cómo el sistema y las instituciones religiosas le pueden fallar a un hombre o a la humanidad y convertirlos en un monstruo. Para este viernes de misterio analizaremos la historia de Carl Panzram, o el también conocido como el asesino en serie más sádico de la historia. Llegamos a un tema muy intenso, muy fuerte, porque la vida como tal de este sujeto está muy fuerte. Es un sádico, bien lo describe el nombre y pues Claro. sí, vamos a estar hablando de bastantes cosas sexuales. Muchísimas, así que vamos a poner una alarma aquí en este momento, porque si son Cuidado, sensibles a este tipo de cuidado. contenido, mejor vayan a escuchar pues, algún episodio de críptidos o de ovnis o cosas así no tan fuertes. Pero si les late todo esto, quédense al pendiente a esta parte y a la que viene, porque es todo un goce, la verdad. Pues qué enfermos que estamos, ¿no? Bastante diría yo. Y para que podamos comprender más a profundidad del por qué esta noche vamos a hablar de Carl Panzram, tenemos que remontarnos mucho antes de su nacimiento. Las cabecillas de la familia Panzram, John y Matilda, eran inmigrantes prusianos que llegaron al continente americano desde Prusia, obviamente, o lo que en la actualidad conocemos como Alemania del Norte. Debido a los tiempos, ser granjero era el único oficio que los migrantes podían cubrir. Un trabajo de sol a sol y con una paga miserable. Pero así fue, no había muchas alternativas. Comenzaron a aclimatarse, a crear su vida aquí en Norteamérica y con ello la familia. Pues el centro de nuestra historia llega a la Tierra el 28 de junio de 1891 en el pueblo de Warren, Minnesota. Era hermano de otros 6, una mujer y 5 hombres, que igual que los padres se dedicaron a ser granjeros. Actividad que no le llamaba tanto la atención a este Carl, pues como decía, cito, desde siempre había sido un ladrón y un mentiroso. Esto lo confiesa en su autobiografía que escribió o que le relató a un carcelero que la escribió, güey. Es todo muy extraño porque todas estas citas las tenemos de su propia voz, güey. Sí, claro. Pues bueno, al final de cuentas, ¿quién se preocuparía por un asesino? Entonces dijo, bueno, vamos a dejar esto escrito, voy a dejar mi huella, porque pues básicamente es lo que buscan este tipo de personas con todos los actos que han realizado. Y pues lo sabemos de propia mano de ellos, básicamente, ¿no? Sí, Porque claro. ellos son los que nos cuentan y nos dicen, pues se los estamos contando por esto, por esto y por esto. Ellos ¿sabes? son las principales fuentes de todos estos casos desde O siempre, sea, güey. locos no están, No están tanto. completamente cuerdos, pero pues sí hay algo que les falla en la cabecita, ¿no? No tienen compasión. Claro. Y eso en este caso, pues, vemos que es una familia grande, güey. Pues, muchísimo. entonces, creo que era el menor de todos ellos. No estoy seguro. pero- No tengo ahí bien el dato, solamente mencionan que eran 6 hermanos, más aparte él, o sea, eran 7. Entonces, era una familia inmigrante, no se sabe, solamente eran 5 hermanos y una hermana, me parece. Pues la verdad es que sí está bastante extensa la familia y pues para ser granjeros, ¿te imaginas a este granjero de los Simpsons, no? Ah, claro, güey. Entonces es un chingo de hijos. Sí, güey, que todos los nombra bien cagados. Es justo, ¿no? Esta misma representación era la familia de Carl Panzram. Y bueno, cuando tenía 7 años cumplidos, su padre aplicó la ñera de ir por cigarros y nunca más volver. Y no es una exageración, pero sí, tristemente el desgraciado los abandonó para no volver. Y gracias a este egoísmo, la familia Panzram entró en una seria crisis económica. Pues como es de esperar, durante esos años no había ninguna pensión alimentaria, ni abogados, ni nada.
Güey, siento que estoy escuchando un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Claro, güey. O Mujer Casos de la Vida Real, güey. No Acompáñenme. sé. Acompáñenme a ver estas tristes historias. Esta triste historia. Claro, y es muy triste, de hecho. En algunos puntos llegas como lo hemos dicho, güey, ¿no? a compadecerte de este tipo de sujetos, pero ya viendo todo lo demás, dices, no, sí está culero. Está cabrón compadecerte de alguien así, Sí, bastante. Pero no tuvieron de otra, güey. Se tuvieron que poner a trabajar arduas horas en la granja, güey. Pero obviamente sin una recompensa dichosa. Sin duda, fue una época dura para toda la familia. Aunque el que más sufría a menudo era Carl, pues sus hermanos tomaron la costumbre de golpearlo por cualquier motivo o equivocación. Por lo que más tarde, cuando relató su historia desde prisión, dijo: todo el mundo pensó que estaba bien engañarme, mentirme y patearme, cuando quisieran, y les parecía bastante normal. Pues bueno, Duro. Bastante triste, ¿no? Feo. Pues sí, pues sufría una niñez bastante dura, lo maltrataban en casa, sufrió un abandono por parte de su padre, güey, entonces ahí ya estaba todo pintado, güey, tenía un caminito. Pues sí, ¿cómo te zafas de esa familia, no? Y mira, a la corta edad de 11 años, Carl se adentró a la vida criminal, esa era su escapatoria. Vaya, bastante lógico, parece la vida de un mexicano. Después de haber logrado entrar a la casa de uno de sus vecinos, el pequeño había tomado de la cocina un par de manzanas, un pastel y un revólver. Ah, vaya, 11 años y ya pensando en armas, güey. Armas, pero significativamente fue comida, güey. La necesidad apremia la perra hambre, está cabrona. Sin embargo, sus hermanos de inmediato se dieron cuenta del acto y a manera de castigo lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Puras mamadas, de por sí se le partían la verga, güey. Y a manera de castigo lo golpearon hasta de... Ah, no, pendejo. Oh, por eso. Por eso. Te estoy diciendo que sí, lo estaban golpeando y golpeando, güey. Ah, perdón. Tanta violencia. Pues mira, repetidamente lo golpearon y lo dejaron inconsciente. Claro, güey. por supuesto, imagínate. Y aparte de eso, fue arrestado en 1903 y enviado a la Escuela de Entrenamiento del Estado de Minnesota, exactamente en la ciudad de Red Wing. En dicho cuartel mantienen aislados a más de 300 niños que varían en edades desde los 10 a los 20 años, menores de edad que quedaban a merced y supuesta protección de los dichos policías. El DIF americano. Claro, o mejor dicho, pues prácticamente abusaban sexualmente de ellos ahí en la prisión, güey. Vaya. Pues tomando en cuenta que siendo ahorita en 2021 todavía mantenemos este tipo de abusos ahí en las prisiones, güey, con extorsiones sí. y todo esto, pues no es difícil pensar que en esos años todavía no estuviera bien controlado o bien regulado el sistema judicial. Por supuesto que no. Pues se nombra que alrededor de los siglos, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, habían muchos arrestos sin motivo, agresión, represión, racismo, intimidación, abusos sexuales por parte de los carceleros a los que estaban ahí encerrados. Y esto se ve muy claro en una película que se llama Los hijos de la calle, güey. Sale ahí Brad Pitt, Robert De Niro. Y justamente es esta historia en la que los chicos cometen una mamada de niños, los mandan a una prisión y los abusan de maneras impensables, güey. Entonces cuando ellos salen de la prisión y se convierte uno en abogado, otro güey sigue siendo ladrón o mamadas así, se unen para castigar a los oficiales que abusaron de ellos de niños, güey. Vaya, güey, qué interesante. Está muy cruda, muy buena trama, pero está muy buena. La película dura 3 horitas por si se la quieren dar. Y bueno, según los registros de la cárcel, el 11 de octubre de 1903, Carl fue presentado al reformatorio como un chico incorregible y con una relación familiar muy conflictiva. Además, al momento de su ingreso, un miembro de la policía lo llevó a una oficina. El oficial obligó al niño a desnudarse frente a él. Carl estaba muy asustado para ese momento y comenzó a interrogarlo sobre sus hábitos sexuales. Básicamente, el oficial comenzó a analizar su pene y su ano.
Le preguntaron si en alguna ocasión había tenido sexo o había practicado la sodomía, o si a él le habían hecho sodomía o lo habían masturbado en alguna ocasión. Vaya, qué clase de examen sexual tan más extraño le aplicaban en esta cárcel. ¿Qué tipo de examen? Güey, yo imaginaría en estos siglos pues, algo más refinado, ¿no? Vamos a hacerte exámenes de prueba de VIH, ETS. Ahora lo esconden, güey, como un examen de próstata, güey, para disimular una violación, güey. Ay, güey, no mames, sí, cierto. Pero, pues, desafortunadamente este era un foco rojo de la terrible tormenta que se acercaba para Carl y para su ano. Verga. Una vez dentro de la correccional, existía un proceso de Ay, güey. ¡Ay! Ya se fue, perdón. Existía un proceso de reintegración del menor, el cual recaía en las asquerosas manos de la Iglesia Católica. Pues todos los menores recibían una dogmatización cristiana, y combinado con el hermoso, tierno, sensible y piadoso corazón de los cristianos, convirtieron las sesiones de estudio en sesiones de tabla. Cada que un alumno se equivocaba, recibía una tremenda paliza. Verga. Tabla. Hoy toca tabla. Y bueno, enfocándonos directamente a este Carl, tenemos que rescatar que no había tenido una gran oportunidad para recibir una educación en ese momento. A medio que sabía leer y constantemente se equivocaba al leer los versículos de la Biblia, razón por la que constantemente era golpeado. Y violado. Claro. Y dijo, el mayor hábito y mayor fan de los sacerdotes, güey, la violación. Y bueno, dijo, puede que no haya logrado mucho de manera académica mientras estuve allí, pero aprendí a convertirme en un mentiroso de primera clase. Y tuvo los primeros comienzos de la degeneración. No mames, está cabrón. Con todo lo que le enseñaban ahí los cochinotes. Un lobo disfrazado de cordero, güey, es lo único que enseña la religión. Exactamente, le diste, güey, bingo. ¡Bum! Gancho al hígado. Y bueno, no es difícil pensar que después de tantas putizas, comenzó a generar un tremendo rencor en contra de sus abusadores y de la religión. Pues mira, era, pues, lógico, obvio pensarlo, ¿no? güey. Sí, lógico. Pues tanto pedir a Dios de que ya no me sucedan tantas desgracias y ¡pam! Que te sigan violando, pues y no. Y te siguen violando, güey. No, creo que no funciona. No funciona así, güey. No funciona el WhatsApp de Diosito. No sirve para violaciones, pero sí para cualquier otra mamada que no sea importante, güey. Y él contó lo siguiente: pensé que me estaban imponiendo la religión injustamente. Comencé a odiar a los que abusaban de mí. Entonces pensé que me vengaría tan pronto y tan a menudo como pudiera. Tenía que herir a alguien más de cualquier manera. Desde entonces el castigo infligido solo iba en aumento, debido a que comenzaron a golpearlo con tablas de madera, después subieron de nivel y le daban con un cinturón de cuero, después se pasaron con los látigos y finalizaron con los remos de bote. Faltó que le dieran un putazo con la misma canoa, güey. No mames, güey, con bolas con clavos, güey. Madres, güey. Sí, güey, la llamada, cola de 9 gatos, algo así, que era la romana, algo así. Ándale. Que tiene los ganchitos, con la que castigaron al queridísimo Jesús. Al queridísimo Jesús. Tenemos claros ejemplos de este tipo de palizas. Claro, y era más o menos lo que le proporcionaban a este Carl. Y todo ese tiempo de castigo sirvió para que guardara todo ese rencor y buscara la menor manera de vengarse. Y bueno, esto sucedió un 7 de julio de 1905, después de prenderle fuego al recinto donde se impartían las clases. El fuego rápidamente destruyó todo a su paso, mientras Carl disfrutaba del incendio desde la comodidad de su cama. A huevo quemando iglesias. Claro, güey, como los miembros de Mayhem. Hell Satan. El horror había acabado, pues a finales de 1905 Carl logró reunirse con el Comité de Libertad Condicional. Había creado todo un discurso para que le otorgaran la libertad, pues según su paso por las enseñanzas cristianas le habían salvado la vida y lo habían reformado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese discurso de los güeyes? Del AA, güey. Del AA, güey. Y luego los que salen de drogadictos, güey. Claro, güey. Yo me cambié de religión. Soy cristiano. Soy cristiano, güey. Yo ahora voy a la iglesia. Encontré la luz. No mames, güey. Es lo mismo. Sí, güey. Esas cosas parece que no cambian, güey.
Sin embargo, más tarde contó que todo había sido un cuento. Lo único que le había enseñado aquel lugar, cito, los cristianos me habían enseñado cómo ser un hipócrita y había aprendido más sobre robar, mentir, odiar, quemar y matar. Incluso había aprendido que el pene de un niño se puede usar para algo más que orinar y que el recto podía usarse para otros fines. Claramente, abusaban sexualmente. Se está refiriendo al coito. Exacto. Después de otorgarle la libertad, su madre Lizzie lo recogió en la escuela para llevarlo a su casa. Sin embargo, algo no andaba bien con el niño. Era un Carl completamente distinto. Estaba callado y muy triste. Pero esto no le importó mucho, ya que recientemente había ocurrido la muerte de uno de los hermanos de Carl, por lo que no le pusieron mucha atención a su vida, provocando que poco a poco generara un resentimiento hacia la madre, llegando a odiarla con el más profundo de su ser. Y tampoco estuvo tanto tiempo en la casa de su madre, porque para 1906 Carl ya había tomado la decisión de salir al mundo a vivir su vida y olvidarse de su pasado. Cito, decidí cómo iba a vivir mi vida cuando me fui de ahí. Decidí que robaría, quemaría, destruiría y mataría a donde quiera que fuera. ¡Qué rockstar! Y a todos los que pudiera mientras yo viva. Estaba haciendo una declaración dura en contra de todos, güey. Es una amenaza directa. Güey, a él no le importaba quién fuera, él solamente quería provocar daños. Odio a la humanidad. Y bueno, esto sucedió cuando Carl tenía tan solo 14 años, pues durante el tiempo en el que el odio por su madre fue incrementando, tuvo que ayudar con los quehaceres de la casa y de la granja. Estaba obligado a trabajar arduas jornadas de trabajo sin recibir un solo quinto, solo que tener un techo sobre él. Esto le comenzó a cansar un poco a Carl, que convenció a su madre de que le diera la oportunidad de regresar a la escuela. Y bueno, esto sucedió. Entró a una escuela en la que el castigo físico no paró en ningún momento. Ah, carajo. Pobrecito. Pobrecito muchacho. Güey, te digo que hay personas a las que les persigue la desgracia, güey. Y por eso se sacan la chida de Dios les manda las peores guerras a sus mejores guerreros, ¿no? Exacto, güey. Ah, pinche mamón. Es justo, güey, el mismo refrán que utilizan algunos, pero pues obviamente él no se le estaba pasando nada bien. No, güey, está culero, está salado. Una limpia yo creo que lo arreglaba, ¿no? Vamos con otras cosas. Vamos con otras cosas. De hecho, sí regresó a la escuela y pues como te digo, no paró el castigo físico. Reprobó. Orillándolo a mantener una seria riña con uno de sus profesores, después de golpearlo con un látigo. Se enojó tanto que no sé cómo carajos le hizo para conseguir una pistola con la que quería matar al maestro frente a toda la clase, güey. Caso típico en Estados Unidos, güey, Exacto. Que agarran un arma, güey, odio al proto profesor y verga, güey. A mis compañeritos y ¡pam! Suceden estas matanzas, pues, masivas, güey. Hermoso espectáculo. Pero, pues, no lo consiguió afortunadamente, porque antes de cometer el acto comenzó a pelear físicamente con el don. Y en el forcejeo, pues la pistola que estaba escondida en su pantalón cayó al suelo. Y bueno, fue expulsado y regresó otra vez a la granja a trabajar. No tuvo de otra. Pues ni modo, el plan no resultó. Ni modo. Y bueno, como te lo había dicho, Carl no quería más esta vida de granjero. Eso nunca fue para él como su meta. Así que se apresuró a las vías del tren más cercanas, subió a un tren de carga y dejó su vida en Minnesota. Curiosamente el tren que había tomado se dirigía a Montana y fue aquí donde consiguió a 4 hombres que vagaban en el tren. Se acercaron a él y le ofrecieron un lugar cómodo para dormir. Y claro, le comprarían nueva ropita. Unos sugar daddies. Bastante, güey, eran los sugar daddies de esos momentos. Pero mucho ojo, cuates, mucho ojo. No se dejen engañar. Mucho ojo. ¿Qué? No todo es gratis en esta vida, porque a cambio los 4 hombres violaron sin piedad a este Carl. Incluso dijo, lloré, supliqué, pedí misericordia, piedad, simpatía, pero nada de lo que pudiera decir o hacer pudo desviarlos de su propósito. Y pues obviamente ganó un terrible rencor
a lo que le seguían haciendo, güey. Todo el tiempo a donde iba lo violaban. Güey, qué raro, ¿no? Como hay personas que vibran y Es un imán. Los violan a cada rato, güey. Bastante, güey. Lo hemos visto en bastantes casos de asesinos en los que están en el momento más erróneo y en el lugar menos adecuado. O por lo menos terminan siempre violados, cuando se vuelven asesinos o... Sí, güey. Pues es así, güey, se golpean la cabeza, los pequeños detalles que conocemos como características, ¿no? En este caso la violencia, una madre despreocupada, falta de atención, violencia física. Tenemos todos los factores para que en algún momento se convirtiera en una bomba, algo peligroso. Claro. Pero esa era la vida que a Carl le esperaba. Y esa era la vida que le esperaba a Carl. Una vida de abusos, vagabundos y abuso de las autoridades policiales, de las cuales tenía que esconderse para que no le hicieran algo. Más aparte de echarlo del tren, porque pues obviamente no pagaba para ir ahí. Sin embargo, para sobrevivir, tuvo que acercarse al robo. Y bueno, no fue tan eficaz, porque lo atraparon y fue encerrado y condenado a 1 año en el reformatorio de Butte, en Montana. Pues la falta de experiencia obviamente terminó mal. Claro, güey. No tenía nada que ver con eso, no sabía cómo hacerlo y cayó. Y las cosas aquí ya serían totalmente distintas. Ya había un precedente de él en prisión y ya sabía todas las marranadas que ahí pasaban. Uno aprende de sus errores. Bastante. Así que ya no se lo iban a hacer pendejo. Y bueno, no era tampoco tan sencillo. Porque para tener 14 años, su aspecto físico parecía el de un señor, porque medía 1,83 ¡A la verga! Y pesaba alrededor de 80 kilos, o como 180 libras. ¿Y a esa chingaderota la violaban, güey? ¿Cómo? Exacto, güey, es lo que me pregunto. ¿Cómo lo sodomizaban a ese carnal? No mames, no parece real. Sodomizaban un mueble, no mames. ¿Y ese gran Cali qué? Gran Cali, güey, no mames. Güey, qué feo. Pero sí, no me explico cómo lo hicieron, güey. No. Y en cuanto llegó con el resto de la población, de inmediato se hizo de una reputación de delincuente, lo que provocó que los guardias pusieran extrema precaución en él. Incluso, desde que llegó, uno de los guardias le había echado el ojo, y se dedicó durante toda su estadía a volverle la vida imposible. Pues igual ya estaba sabroso, güey, quién sabe, pues esa chingaderota. Se lo quería chingar, güey. No mames, güey. Se le antojó. ¿Qué dicen, güey? Grandotas aunque me peguen, ¿no? Eso. Aquí. Grandotes y peludotes. Mira ese pinche ese osote. No, güey, ¿cómo se llaman esos? Orangután, güey. Orangután. Exacto, y de hecho si logran ver ahí unas fotos, güey, está mamadísimo el carnal, güey. De hecho ahorita lo vamos a nombrar porque, pues sí, era un niño desnutrido que venía de una granja donde no había mucho que comer. ¿Cómo se puso tan mamado, güey? Pues esa es la gran pregunta. Yo quiero su rutina. Hay buena comida en las cárceles, yo creo. Exacto, güey. Su sistema alimentario está muy bien empleado. Necesito ir a prisión para ponerme mamado, güey. Yo creo que de ahí sacan la mano de obra, güey, para los trabajos pesados, güey. Sí, güey, pero pues no tenemos explicación alguna de cómo pudieron cometer estos actos, pero lo hicieron al final de cuentas, güey, que era lo interesante. Y bueno, esto sucedió bastante por un tiempo. El oficial empezó a hacer la vida imposible a este Carl, hasta que una tarde Carl encontró una tabla de madera muy pesada fuera de los talleres de la prisión, porque tenían ahí talleres de carpintería o de metal o para hacer cosas, güey, ¿sabes? Te digo, los capacitaban para hacer mano de obra. Sí, bastante. Porque pues era lo único que podían conseguir después de salir de prisión, ¿no? Y en cuanto este supuesto oficial que le hacía la vida imposible le dio la espalda, Carl arremetió contra él y le reventó la madera en la cabezota. ¡Oh, ostras! Madres. Obviamente, la muerte de un policía le generó un chingo de problemas con los demás guardias, porque le comenzaron a propinar golpizas sin misericordia. Esto derramó otra vez el vaso de Carl, y dijo, es todo o nada. Yo no quiero mi vida si no es en libertad. Y para 1907, en compañía de Jimmy Benson, un compañero, decidieron fugarse de prisión con total éxito. Llegaron a un pueblo cercano donde el camino delictivo empezó. Consiguieron varias armas,
con las que se dedicaron a destruir todo a su paso. Un mes estuvieron vagando, robando y quemando todo lo que encontraban. Y mira nada más qué chulada. Escucha bien, que Carl desarrolló una tremenda afición por incendiar iglesias. Cualquier iglesia que se encontraba en el pueblo la prendía, güey. O sea, güey, no mames, estaba muy cabrón este güey. Pues bueno, es un dogma, una mala experiencia que le quedó de toda su experiencia en la catequesis. En la catequesis. Pues güey, lo dejó trabado. Sí, güey, lo dejaron muy traumado estos malditos puritanos que estaba arremetiendo con estos inmuebles. Pero era claro que Carl tenía un resentimiento muy profundo hacia la religión. No, Carl, así no. Así no funcionan las cosas. No mames. Pero las personas cambian y se dan cuenta de sus errores de adolescentes. Incluso más tarde dijo: naturalmente ahora amo mucho a Jesús. Lo amo tanto que me gustaría sacrificarlo de nuevo. Poético el muchacho. Bellísimo, señores. ¿Te imaginas eso? Poético. Güey? Sacrificando a Jesús. Otra güey. vez, güey. Pero al final de cuentas, el camino criminal de Carl ya había comenzado, y en compañía de Jimmy Benson pasaron por diversas ciudades, como Glendive, Crane y Sydney, asaltando a personas y casas. Después de unos kilómetros llegaron a la ciudad de Fargo. Ambos chicos portaban 2 armas cada quien y cientos de dólares. Decidieron que ese era el momento de la despedida, güey. Se tenían que separar. Ah, qué tristes son las despedidas. Y como la mítica escena, güey, de Rápidos y Furiosos, donde el pelón Vin Diesel y el otro carnal se separan en la carretera, güey, fue lo que sucedió con Carl y Jimmy Benson. Pues en este momento, Carl emprendió su carrera como solista y se dirigió a Dakota del Norte. Güey, ya estaba ahí se le subieron los humos, güey, dijo yo puedo solito y se lo aventó, güey. Pues sí, Dakota todavía era tierra de indios en el 1900. Sí, güey, había muchas pieles rojas. Sin ley. Y en diciembre de 1907 llegó a la ciudad de Helena, Montana. Un lugar muy poco recomendable para la diversión, pues era un lugar concurrido por comerciantes y pescadores. Llegó a un bar donde comenzó a beber sin control y curiosamente en el mismo local estaba un comandante del ejército, reclutando nuevo personal. A Carl le pareció interesante, pidió información y mintió sobre su edad. Más tarde ya estaba enlistado en el ejército. Fue llevado al campo de entrenamiento Fort William Henry Harrison, al oeste de Montana. Sin embargo, el primer día que portó el uniforme, el chico fue acusado de insubordinación por negarse a acatar una orden. Desde el principio ya estaba todo mal, güey. Güey, no mames, quieres entrar al ejército y quieres ser un rebelde, güey, así no funcionan las cosas. Desgraciadamente sí, vas a ser un subordinado una vez que entres al ejército. Sí, te van a tratar como a ellos les plazca. Dense por bien enterados. Sí, güey. Y a partir de ese momento y por los siguientes meses, Carl fue encarcelado en varias ocasiones por su comportamiento. Desafió a las autoridades o por estar borracho dentro del cuartel. Lo cual indicaba que la vida militar no sería lo suyo, claramente. No vas a triunfar en este negocio, hijo. Claro que no tienes madera para hacerlo, hijo. Para abril de 1908 entró al edificio donde se llevaban a cabo los trabajos de limpieza. Tomó una buena cantidad de ropa que tenía un valor aproximado a unos $88,000. ¡Oh, vaya! Ropa finísima. Y para 1900 era muchísimo dinero. Y intentó huir del lugar sin ser detectado, pero fue puesto a disposición de la policía militar. Y para el 20 de abril de 1908, Carl se había declarado culpable por 3 cargos de robo frente a 9 oficiales superiores que no se iban a tentar el corazón por él. Finalmente fue sentenciado a una baja deshonrosa del servicio de los Estados Unidos y además de ser obligado a cumplir con trabajos forzados durante 3 años. Incluso el presidente número 27 de los Estados Unidos, William Howard Taft, en su momento era secretario de guerra, y él fue quien firmó la condena de Pans Ram. Posteriormente fue trasladado a Fort Leavenworth en Kansas,
Y bueno, esta no es la única aparición que va a tener este expresidente, así que tómala en cuenta, tómala en cuenta. Vaya, qué interesante. Porque hay historias, se conectan. Tenemos un multiverso asesino. ¿Hay un multiverso? ¿Qué me estás contando? Pero sí, efectivamente. Ya dentro de Leavenworth, en esta prisión, se repitió otra vez la historia, pues era golpeado con mucha severidad, además de ser castigado constantemente. Ya no era el mismo nivel de abuso como en los anteriores lugares, pero aún así era demasiado porque recordemos que él había mentido al ejército con su edad, y para ese momento solo tenía 16 años, y era tratado como un adulto dentro de prisión. Bueno, mames, bueno, hay cosas para las que no naciste, O sea, como por ejemplo mentir con tu edad. exacto, pero hay que aceptarlo, güey, ya no tenía de otra, ya estaba dentro de prisión. Y pasó la mayoría de sus días encadenado a una bola de hierro de 50 libras, aproximadamente unos 23 kilos. Esta pesadita se va a poner mamadísimo como el Cocoon. Exacto, güey, porque la tenía que arrastrar a todos lados, incluso cuando dormía. Además, se le asignó la tarea de ir a la cantera más cercana a romper piedra con un mazo durante 10 horas diarias, 7 días de la semana. Por lo que su condición física dio un giro tremendo. Si de por sí era un güey pues ya algo fornido, güey, con carga de trabajo se puso pues ahora sí mamado, mamadísimo, mamastroso. Bien perro mamado. Mamado. Mamadísimo, carnal. La virga, güey. Romper piedras es lo máximo. La piedra es lo máximo. Para 1910, Carl ya había cumplido su sentencia de 3 años y con 19 años de edad no tenía un rumbo fijo, güey. Güey, no mames, güey. Comenzó su vida a los 19 años, güey, saliendo de la cárcel. Saliendo de la cárcel. Está cabrón. A todos lados a los que iba, terminaba preso. No tenía una familia que se preocupaba por él y mucho menos una casa. Así que tomó la decisión de vagar por los siguientes años en diferentes estados como Kansas, Texas y California. Tiempo en el que fue detenido en varias ocasiones. Lo curioso es que ya estaba empezando a hacer uso de sus seudónimos como Jeff Baldwin y fue llevado a la prisión de Rusk, Texas en otra ocasión que fue arrestado. También fue llevado a The Dells en Aragón, pero escapaba de todas. ¿Quién sabe cómo le hacía? Pues yo digo que eran fallas legales o simplemente eran lugares mal establecidos. Mal establecidos, güey. Pues recordemos qué épocas son. Claro. Son esas, pues, había mucho bandido ahí por regado. Sí, güey. Y de hecho es bien interesante porque vienen ahí unos planos de las prisiones y sí, están un poco altas las paredes que separan la demás población de la prisión, pero aún así sí se podían saltar fácilmente. Pues bueno, efectivamente, se escapaba de las cárceles como el Chapo. Tenía facilidad, exacto, güey. Solamente que él saltaba bardas, no como el Chapo que atravesaba túneles. Más vergas, güey. Él tenía dinero para la infraestructura, sí, güey. Era un pobre diablo. Bueno, mames, hasta tenían aire acondicionado los túneles, cabrón. Está cabrón, güey. Pero aún así, el camino de destrucción ya estaba anticipado. Cal se movía por las vías del tren y durante mucho tiempo estuvo en partes de Washington, Idaho, Oregon y Utah, asaltando casas enteras, quemando iglesias, casas y pastizales. Está cabrón. Güey, iba destruyendo todo, güey. Incluso si llegaba a toparse con cualquier animal dentro de las granjas, se verían enfrentados a su ira, porque también terminaban muertos. Y de hecho, hasta este momento fue cuando comenzó a hacer uso de la violación, pues no correría el riesgo de dejar libre a ninguna víctima. Cito: siempre que me encontraba con uno que se veía demasiado oxidado, le hacía levantar las manos y bajar los pantalones. No era muy particular. Los montaba viejos y jóvenes, altos y bajos, blancos y negros. Era interracial el carnal. ¡Ay, güey! No importaba. Si se movía, yo le daba, güey. Oye, aunque sea de pollo. Así, exacto, güey. Eso era lo que aplicaba. Pero sí, se cogía de todo. Incluso cuenta que en 1911 Carl había sido detenido por robar una bicicleta y fue enviado a una prisión por 6 meses. Sin embargo, escapó a los 30 días, por lo que tenía que salir del estado lo antes posible. Se dirigió al sistema ferrocarrilero,
subió a un tren de carga en donde se topó con 2 vagabundos. Cuenta que los observaba de lejos, definiendo quién de los dos estaba menos añejado, porque les quería hacer ahora sí que el delicioso. Cuando uno de los oficiales del tren se topó con los vagabundos, comenzó a extorsionarlos, o si no, los aventaría del tren. En ese momento, Carl lo encañonó y le sacó el reloj y un poco de efectivo al policía. Los otros 2 vagabundos estaban a la expectativa del robo. De inmediato, Carl comenzó a violar al policía, que se mantenía encañonado. Luego obligó a los 2 vagos a que violaran al oficial de policía. Cito: usé mi persuasión moral, agitando mi pistola, y ambos montaron al señor Brakeman. Huevo, güey. Con esa labia de Poesía. convencimiento, güey. ¿Quién nos iba a negar? Sí, las tenía encañonados, güey, pero aún así le dieron por el anillo al señor Brakeman. Güey, qué cabrón estuvo esa violación, Pero una vez terminando el acto, Carl los aventó del tren y continuó su camino a Oregon tranquilo y bien cogido. Claro que sí. Huevo que sí, pues mira, aplicaba las chidas de lo que pasa en el tren se queda en el tren. Un cogidón para dormir y mira, tranquilito como bebé. Pero 2 años más tarde, en 1913, Carl se había convertido en todo un criminal que deambulaba en las calles, emborrachándose, robando y sodomizando hombres. Eso sí, tenía su preferencia sexual bien marcada, porque nunca atacó a las mujeres. Aunque ellas, pues obviamente por su aspecto físico y porque estaba mamado y alto, las mujeres le tiraban mucho el perro, güey. Pero, pues a él no le importaba nada de las mujeres, güey. Güey, qué intenso. Sí, A él lo único que le importaba era castigar al mundo. Castigar al mundo y castigar los traseros de los hombres. Además, en la mayoría de las ocasiones, la gente se apartaba de él por su frialdad y su mirada tan profunda. En ese mismo año, terminó siendo encarcelado en The Dells, Oregon. Estuvo encerrado unos 3 meses cuando logró escapar. A pesar de tener toda una persecución de policías a sus espaldas, logró cruzar la línea estatal de Idaho. O sea, llegó al límite y ya no podían hacer nada porque la ley estaba estatal... fuera de su jurisdicción. Exacto, güey. Entonces aplicó como la mítica escena de película, güey. Llegó al límite y ya. No le hicieron nada. Estoy fuera de los límites. No me tocas. Intocable. Güey, no mames. Se había salvado de momento por hacer esa acción. Pero una semana después fue arrestado en el condado de Harrison, pero con el nombre de Jeff Davis. Y en la misma noche que pisó la celda, provocó un incendio, por lo que los reos tuvieron que ser evacuados, y de manera muy astuta, Carl aprovechó para escapar de la prisión. Se adentró a los bosques y cruzó las montañas Bitterroot con dirección a Montana. Qué hábil. Güey, estaba recorriendo de un lado a otro, iba rebotando en todo Estados Unidos. Pues no importaba dónde estuviera, pues simplemente estaba vagando por el mundo. Sí, güey. En cualquier lugar a donde iba, podía cometer los mismos actos. Sí, claro, pues... ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más aprendió, güey? No sabe hacer otra cosa. Pero de igual manera, Carl fue arrestado en una ciudad nombrada como Chinook, con el nombre de Jefferson Davis, y fue condenado a 1 año de prisión en la estatal de Montana, en Deer Lodge. Pisó esta prisión en el 27 de abril de 1913, y ahí fue donde encontró otra vez a Jimmy Benson, con el que se había ido, güey. ¡Qué huele, cuate! ¿Qué pasó, estás? carnal? ¿Cómo te falló el tema de la abogacía? Te atraparon. Te atraparon. Y sí, justamente, era su antiguo compañero criminal y se reencontraron y todo, güey. Se pusieron al tanto día a día, güey. Pero ya pues... cuando teníamos 16 años. Güey, seamos amigas por siempre. Sí, güey, se parece algo parecido. Pero pues aquí le contó que él estaba condenado a 10 años por robo y desde ese momento, desde el reencuentro, comenzaron a planear su escape. Sin embargo, de último momento su compañero fue trasladado a otra prisión y no concluyó el plan. Hasta el 13 de noviembre de 1913 que huyó y se refugió en el pueblo de Butte. Pero con tan mala praxis, fue arrestado una semana después en el pueblo de Three Forks y sentenciado a la cadena que ya tenía activa de 1 año, más otro por escaparse. Ándele, por pendejo. Hija de su puta madre, qué idiota.
Pero ni modo, regresó a la prisión estatal en donde los días pasaban sin mucha actividad. No había talleres o trabajo en el que se pudieran distraer los reos. Solo les quedaba vagar y estar tumbados en sus celdas. Pero Carl fue más inteligente. Aplicó el "si no tienes un hábito, créalo". Y así fue. Con su enorme corpulencia se dedicó a someter con facilidad a los reos para sodomizarlos. Exacto. No perdió el tiempo el hijo de puta. No, güey, pues él quería estar bien cogido siempre, todos los días. Mames, güey. Pues qué hábil, qué hábil. Cito: estaba tan ocupado cometiendo sodomía que no me quedaba tiempo para servir a Jesús como me lo habían enseñado en estos reformatorios, güey. Bien cínico. Me encanta cómo se expresa de la iglesia, güey. Exacto, güey, lo amé, güey, por eso. Pero, al final de cuentas, cumplió su sentencia el 30 de marzo de 1915 y fue liberado en Deer Lodge. Incluso contó en sus memorias que el día de su liberación, el alcalde le dio un traje, un boleto de tren para el siguiente pueblo y un billete de $5, porque se había reformado, güey, obviamente. ¡Felicidades! Has concluido el curso. El curso de sodomía. Toma, inicia tu camino. Y ya que había recuperado su libertad, se dedicó a viajar de norte a sur por el río Columbia. De igual manera, robando y quemando iglesias, hasta que llegó al pueblo de Astoria, Oregon, el 1 de junio de 1915. Cuando irrumpió en una casa, tomando algunos trajes y algunos artículos que no superaban los $20 en el mercado. Salió y fue a venderlos. Más tarde fue arrestado en el momento en el que estaba a punto de vender un reloj en la mera transacción, y al lugar de los hechos acudió el fiscal del distrito local, que le prometió que si decía toda la verdad no le haría ningún daño. Y Carl sucumbió declarándose culpable. Torcido como cheto. Exacto. Sin embargo, fue sentenciado a pasar 7 años en la penitenciaría de Oregon, ubicada en Salem. Güey, es su cadena más larga en la cárcel, 7 años. 7 añitos. Pero fue a Tierra de Brujas, Salem, con el seudónimo de Jefferson Baldwin. Y para el 25 de junio de 1915 ingresó a prisión, y fue donde tomaron una de las pocas imágenes donde aparece con el número de prisionero 7390. La resistencia en Carl nunca se detuvo a partir de ese momento, pero esto sería un gran problema para los policías, debido a que esta penitenciaría era muy conocida por el extremo abuso de los reos. Además, la prisión estaba cubierta por el alcalde Harry Minton, que era un ex sheriff del condado que estaba de acuerdo con todo el abuso. Incluso él cometía abuso. Wow, bueno, vemos que es una práctica bastante regular, ¿eh? La corrupción nos llegó. Y los reos eran sometidos a diversos castigos, que por lo general los encadenaban a las paredes y eran colgados de vigas durante horas, o quizás días. Verga. También hacían uso del temido gato romano de 9 colas. Este mero. Era el que te decía hace rato. Y era normal que Panzram fuera afectado por estas situaciones. Constantemente violaba las reglas. Hasta una bitácora de chingadazos llevaban de él. Fíjate muy bien. Ay, güey. El 1 de enero de 1916 fue colgado en 2 periodos de 10 horas durante 2 días. Verga, güey. Todo por haber martillado la pared de su celda. Lo acusaron de crear un disturbio y en el proceso maldijo a un oficial. Para el 27 de febrero fue colgado durante 12 horas de una puerta, por rebasar los límites de su zona y portar una posible arma peligrosa. Después de registrarlo, habían descubierto que portaba una pistola y fue aislado a las mazmorras durante 3 semanas. No mames, ¿de dónde sacaba esas mamadas, güey? Se las quitaba a los policías, güey. ¡Ah, la verga! ¡Qué hábil! Sí, pues era como un tipo de carterista, tenía mucha habilidad también, güey. Y bueno, también lo aislaron aquí a las mazmorras solo comiendo pan y agua durante 3 semanas. Cito: nos desnudaron y encadenaron a una puerta. Luego nos apuntaron con una manguera hasta que nos pusimos negros y casi quemados y ciegos. Y así continuó la cosa durante un largo periodo de tiempo. Fue castigado en múltiples ocasiones, quemó 3 edificios
y sumó un total de 61 días en las mazmorras, en soledad y con mucha hambre, a tal punto que buscaba a tientas en la oscuridad cucarachas para alimentarse. ¡Oh, no mames! Fuerte, güey, fuerte. Está cabrón la historia de supervivencia de este güey. Pura proteína, carnal. No mames, güey. La verdad es que estaba bien nutrido el muchacho. Pero está fuerte, güey. No mames, ni David Copperfield se avienta esa mamada, güey. No, está cabrón, güey. Él sí es 1000 maneras de sobrevivir. Y en 1917, Carl ayudó a otro preso nombrado como Otto Hooker a escapar. Por coincidencia, Hooker al escapar se refugió en un pueblo cercano, donde se topó con Minto, el alcalde, y a sangre fría lo mató. Obviamente, se armó todo un escándalo alrededor de todo esto que provocó que se crearan varios disturbios y protestas públicas. Además, sería la mecha que prendió el horno de la prisión, porque las cosas en la penitenciaría se iban a poner mucho peor. Y justo por eso, Carl tenía que huir de la cárcel, güey. O sea, se le iban a chingar ahí de a huevo. Sabía que toda la ira de los guardias sería descargada en él. Además de que ya lo había atrapado intentando cortar los barrotes de su celda para escapar. Pero solamente lo consiguió hasta el 18 de septiembre de 1917, cuando llegó a un pueblo en Tanget. Entró a una casa donde tomó varia comida, varia ropa y una calibre 38 con la carga completa. Vaya que en Estados Unidos abundan las armas en cualquier casa, güey. Vas a armarte, güey. En todos lados, güey, porque justamente vamos a ver que va a entrar a distintas casas y justamente siempre se encuentra con una pistola, afortunadamente. ¿Qué pedo con la tercera enmienda de Estados Unidos, güey? Ya chequen eso, chéquense. Unos días después, un par de policías lo reconocieron por un cartel de Se Busca que ofrecía unos $50 por su detención. Los oficiales se comenzaron a acercar y de inmediato Carl sacó la calibre 38 y abrió fuego en contra de los policías. Cito: disparé, luché hasta que mi arma se quedó sin balas y sin valor. No había mucho por hacer, no tenía municiones de repuesto y fue capturado. Pero en camino de la prisión en Salem, Carl se abalanzó en contra de un policía, en contra del policía que lo llevaba ahí asegurado, y trató de quitarle su pistola, desatando una lucha bestial dentro del coche, güey. De hecho, los cochecitos de 1900, güey, pues eran estas carcachitas con una cajota atrás, güey, y rueditas bien planas, güey. Entonces, adentro se estaban rompiendo la madre, a tal punto que rompieron los cristales, el techo, güey. O sea, se provocó un disturbio ahí, güey. Qué buena, te imaginas una escena de acción. Sí, güey, porque también en el forcejeo de la pistola se les escaparon varios tiros que perforaron las puertas. Güey, todo estaba valiendo madres. Güey, pero seguían de camino a Salem, güey, a la penitenciaria de Salem. Nadie se detuvo. No se detuvieron en ningún momento, seguían conduciendo y partiéndose la madre. Sin embargo, Carl no pudo vencer, güey, porque obviamente eran más policías que él. Y después fue golpeado brutalmente por por hacer ese acto y fue llevado a la penitenciaría con la cara desfigurada. Oh, la vez. Y bueno, pues de última instancia, por haber hecho ese acto en contra de los policías, lo castigaron a irse a las mazmorras otra vez sin comida. Pero en este momento, Carl sabía que debía escapar, y lo logró el 12 de mayo de 1918. Otra vez cortó los barrotes de la celda y salió brincando los muros de la prisión, mientras los guardias disparaban sin parar. Y como escena de Duro de Matar, Carl se adentró en un bosque y lo perdieron de vista. Ya no lo encontraron. Se dirigió hacia los trenes de carga, pues era la escapatoria más fácil. Subió a un tren de carga que lo llevó al este y abandonó la zona que ya tenía bien estudiada. Y llegó en ese verano a la ciudad de New Haven en ese tren. Vaya que conocía bastante bien Estados Unidos ya en ese punto, güey, de ir y venir. Está completamente loco el vato. Iba saltando de lado a lado.
Era muy, muy extraño que con esta profesión pudo conocer todo Estados Unidos prácticamente. Y te va a sorprender aún más, güey, porque va a dar un salto de continente, güey. No mames. Espérenlo en sus tierras también. Está cabrón, Y bueno, llegó aquí a New Haven, que esto está en Connecticut. Pues cambió drásticamente su forma de operar, güey. Ya tenía que hacer algo para que no la atraparan tan fácil. Pues con anterioridad permanecía escondido de la gente, se apartaba. Y en esta ocasión prefirió irse a una ciudad con mucha actividad. Era obvio que entre más gente había, más chamba para los policías. Pues estaba enteramente seguro que en un lugar tan lleno de gente, su última preocupación sería Carl. Salía por las noches merodeando las calles y cualquier oportunidad era buena. O robaba a un borracho o violaba a un niño. No había excusas para él. Vaya. Salía de noche a cazar. Sí. Ya se había convertido en un depredador hecho y derecho, güey. Tenía una rutina muy, muy marcada, güey. Exacto. Y vemos el patrón completo. El modus operandi de... Ya tenemos un cuadro completo de cómo trabajaba. O sea. Exacto, sí. Y para el mes de agosto encontró una casa muy lujosa en la avenida Whitney. Era una casa del estilo colonial que pertenecía a un diplomático en ese tiempo. Irrumpió por la ventana y comenzó a darse grasa. Inspeccionó todos los dormitorios, encontrando joyas costosas, bonos accionarios y una pistola automática calibre 45. Otra pistola. Otra arma. Bien, gracias. Bien, Estados Unidos. Bien por ti. Curiosamente, la casa pertenecía a William H. Taft, el hombre que había firmado su condena en 1907. Para ese momento, Taft ya había terminado su mandato como presidente y ahora se encontraba impartiendo clases de leyes en la Universidad de Yale. Sin embargo, no le importó, sacó todo el botín y huyó por las ventanas. Después se dirigió a Manhattan, donde vendió la mayoría de las joyas y los bonos, y aproximadamente consiguió unos $3,000, bastante. Y con ese dinero le alcanzó para comprar un yate que nombró como Aquista. Mira esa inversión. Nos vamos a las aguas. Con este yate viajó a East River pasando por Long Island, al sur del Bronx, de lo mero pesado de Nueva York, y llegó a la costa de Connecticut. Sin embargo, en el camino, cual pirata, invadió otras embarcaciones pequeñas, robando alcohol, armas, comida o cualquier cosa de valor. Pero la estrategia daría un giro cuando llegó a Lower East, pues notó la cantidad de marineros que desembarcaban ahí. Muchos de ellos estaban en busca de un trabajo, y esa era la mejor manera para conseguir víctimas. Y creó todo un plan. La necesidad de los demás. Claro, cito. Pensé que sería un buen plan para contratar a algunos marineros para que trabajaran para mi yate. Guiño, guiño. Exacto. Después, emborracharlos, sodomizarlos, robarlos y luego matarlos. Y fue lo que hice. Exactamente, porque fue lo que hizo. Lo planeó todo. Fue durante varias semanas a inspeccionar el barrio de South Street y eligió a 2 víctimas. Les mencionó el trabajo y les prometió cualquier cosa con tal de que le ayudaran. Y ese era el modus operandi que el pequeño pueblo marinero comenzó a notar. Cuidado, Cote. No te vayas con el marinero. Pues todas las semanas Carl llegaba al pueblo y se llevaba a 2 marineros. Al siguiente día regresaba solo y se llevaba a otros 2 marineros. No va. Bueno, pues se Bueno, agarró un buen modus operandi, güey. Como ovejitas. ¿Qué tan difícil iba a ser atrapar a alguien así? Pudieron haber sido personas así, un comentario. Sí, güey. Inmigrantes más, se los llevaba y por eso no regresaba con ellos, güey. Güey, y de hecho, los periodos de enfriamiento se fueron acortando demasiado porque cada día o cada 2 días iba por nuevos marineros para cogérselos, robarlos y matarlos, aventarlos al río, güey. Y bueno, ese era el mismo modus operandi porque los marineros solamente trabajarían un día para él. Los subía al yate, les daba una cena, los emborrachaba y luego que se iban a la cama, Carl sacaba su calibre 45 y les disparaba en la cabeza. Posteriormente navegaba hasta Long Island, ataba una piedra a su pie y los arrojaba al mar. Cito, había ahí más de 10 en ese río.
Bueno, fuerte confesión, Güey, a él no le tenía pudor decir cuántos había matado. Pues no, güey, ya no le importaba nada. Y continuó repitiendo ese proceso durante 3 semanas más, hasta el último viaje de la quista, después de llevar a sus últimas 2 víctimas cerca de Long Beach. Estaba esperando a que se durmieran para matarlos, pero en ese preciso momento un vendaval, o sea un fuerte aire, azotó la costa, arrasando con la embarcación y haciéndola añicos con una cadena de rocas. Sin embargo, Panzram tenía el mínimo daño y pudo nadar hasta la orilla. El par de marineros llegó al norte de Atlantic City y pudieron escapar de una muerte segura. Para este momento, Carl había quedado otra vez en la quiebra. Todo el botín recolectado de los robos se había hundido en el mar. Y pues Mierda. obviamente su barco. Mierda. Todo se había perdido. Por eso Hernán Cortés lloró. Sí, pues se les perdieron. ¿Cuánto dinero habrá ahí perdido en el mar, güey? ¿Sabes? ¿Cuánto oro, güey? No mames. Porque en las batallas que se tenían se perdían muchas cantidades interesantes de dinero, güey. Sería bueno ir a meternos a ese negocio de submarinos recolectores de tesoros. Verga, güey, está cabrón. ¿Es factible? ¿Es rentable? No lo sé, pero suena muy bien. Así que no tuvo de otra que llegar a Long Beach y dijo lo siguiente: chale, no me agüito, y regresó al arduo trabajo en la tierra, por lo cual fue detenido en 1921 y condenado a 6 meses en la cárcel de Bridgeport. Cuando fue liberado, se afilió a un sindicato marítimo que en ese momento estaba involucrado en una huelga laboral, creando diversas riñas, en las cuales Carl fue arrestado por estar involucrado en un tiroteo con un policía. Como no había sido tan grave, pudo salir bajo fianza y decidió que era el mejor momento para salir del estado de Connecticut. Ha hecho cosas peores, señor. Y unos días más tarde abordó una embarcación que embarcó en Angola, en las costas occidentales de África, donde se estableció y consiguió un trabajo como capataz de una exploración petrolera. África. Llegó a África, que en ese momento se encontraba buscando yacimientos de petróleo. Estuvo durante un tiempo en la ciudad de Lunada hasta que Carl conoció a un niño de 11 años. Lo atrajo cuando volvía de su trabajo, lo violó y mató golpeándole la cabeza con una piedra. Cito: lo dejé ahí, pero primero le cometí sodomía. Luego lo maté y se le estaban saliendo los sesos por los oídos. Nunca estará más muerto. Pues obviamente, güey, no mames. ¿Cómo arreglas eso? No mames, güey. ¿Te imaginas la escena de cómo le aplastó el cráneo con una piedra? Güey, no mames. Muy, muy fuerte. Y además que era un niño de 11 años, güey. Y después de eso abandonó la zona y se dirigió a la costa de Lobito, donde permaneció durante un par de semanas. A pesar de que se tenía sospechas de que había cometido el asesinato del niño, nunca se le pudo comprobar nada. Se relajó durante varias semanas sin cometer ningún delito, pues estaba culeado, hasta que contrató a 6 exploradores para que lo llevaran a cazar cocodrilos para poder vender la piel. Un buen negocio, pero muy malo porque no maten cocodrilos. No lo hagan. Llegaron a... ¿Perdón qué? No, pues es ilegal. Es ilegal, claro, güey, recuérdenlo. Llegaron a un acuerdo y se adentraron a la jungla. Una vez estando río abajo, Carl sacó su pistola y disparó en la espalda de los 6 hombres. Luego se encargó de rematarlos en la nuca para que no hubiera fallas. Y para finalizar, alimentó a los cocodrilos con los cuerpos de esos 6 exploradores. Navegó con la canoa ensangrentada por todo el río, pero justamente en ese momento se le prendió el foco y dijo: güey, no puedo regresar hacia la costa porque muchas personas me vieron y vieron que salí con 6 personas de aquí y voy a regresar solo con una canoa llena de sangre, güey. ¿Qué van a decir? Ajá, ¿qué pasó ahí? Destazaron a cerdos. Y los demás, quién sabe, se fueron. No, yo no sé. Ya no quisieron trabajar conmigo. Se echaron al río y se fueron nadando, Se güey. decepcionaron del trabajo de destazar carnes en el agua. Audazmente se dirigió al norte, pasó por Point Banana hasta Gold Coast. Se quedó durante poco tiempo ahí,
pues estaba asaltando campesinos durante ese trayecto. Poco a poco fue juntando hasta conseguir para un boleto en dirección a las Islas Canarias. Y ahí no había mucho por hacer. Muy pocos de los que habitaban ahí tenían un valor o algo así, no tenían muchas cosas. Por lo cual tomó un barco carguero que iba en dirección a Lisboa, Portugal. Pero al desembarcar se dio cuenta de que ahí ya lo estaban buscando, pues el gobierno africano había pasado la alerta de Panzram, así que no pudo andar con tanta libertad como en otros lugares. Otra vez decidió que era mejor momento para volver a casa, y para el verano de 1922, Carl estaría arribando al suelo estadounidense. Otra vez, tenía que ser todo un espectáculo su regreso. Y no quería ser tan descuidado como en otras ocasiones, pues el arduo labor de asaltar, quemar, violar y asesinar iría aún más lejos. Ya tiene una experiencia increíble, tiene un currículum bastante amplio, ha hecho de todo. Claro. Ha ahorrado dinero, ha robado, ha ido por la legal, ha ido por la ilegal. Claro. ¿Qué pedo con este hombre? Por la derecha honrada, por la derecha no honrada. Pero siempre tenía dinero y buenos culos para sodomizar. Y bueno, aquí llegamos a las preguntas más interesantes del episodio. ¿Será que Carl se vengará de la humanidad? ¿Cuántas veces más estará en la cárcel? ¿Cuántas iglesias quemará? ¿Podrán detenerlo? Todo esto y más lo vamos a descubrir en el siguiente Viernes de Misterio, aquí en Caballeros del Albedrío. ¿Qué dices? Y bueno, aquí llegamos al final de la historia del... Bueno, no al final, la primera parte del desenlace de Carl Panzram. Pues me lo estás diciendo que la próxima semana nos vemos, güey, pues creo que es otra parte, ¿no? Otra parte, sí, claro, pero va a ser el mismo tema, vamos a concluir, vamos a ver qué va a pasar con este hombre corpulento y mamado. ¿Lo podrán detener? ¿Qué va a pasar con este? Pues no cabe duda de que es el mejor ejemplo de que alguien puede hacer su vida un papalote e ir de un lado al otro. Sí, claro, ir de haciendo y deshaciendo donde le plazca. De mochilazo. Con quien sea, güey. No tenía piedad, ya bien lo decía. Que fueran rancios, nuevos, altos, bajos, negros, en lo que sea, güey. Lo que se encontraba, oye, aunque sea de pollo. Claro, güey. A él no le tenía miedo, a él le daba igual y pues justamente eso era lo que lo hacía aún más peligroso. Eso es inclusividad. Exacto, güey. Pero bueno, con esto vamos a llegar a la primera parte de Carl Panzram. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y pues en algunos días más ya va a salir la segunda parte porque, como lo dijimos, tuvimos ahí un pequeño retraso. Entonces en esta ocasión no van a tener que esperar una semana completa, van a ser unos días. Entonces pues compártanlo y escúchenlo para que estén al tanto de la siguiente semana. ¿Es la compensación o algo parecido? Exacto, como la devolución de impuestos del SAT. Exacto, es como una devolución de impuestos para ustedes de nosotros, güey. Exacto, van a salir esta historia lo más pronto posible. Se estrenó el miércoles y la siguiente parte se estrena el viernes. Bueno, pues ya están enterados. Y pues efectivamente hemos llegado al final de esta primera parte. No queda más que recordarles nuestras redes sociales. Claro. Como Caballeros del Albedrío. Ya saben cómo pueden encontrarnos si son nuevos. Y a los viejos, saludos. Saludotes. Pues también síganos en nuestro grupo de Luciferianos del Albedrío. Y pues vayan a seguirnos a nuestras plataformas. Sí, ahí hay mucho contenido que pueden ir a disfrutar. Están subiendo memes. Hemos estado subiendo algunas noticias para que estén también informados. Y bueno, vayan a suscribirse a todas nuestras plataformas donde pueden ir a escuchar este podcast y el podcast de la Horrorpedia. También interesante, hacemos reseñas de películas, están chidas, algunas, otras no tanto, entonces vayan a darse un quemón. Todo está sujeto a disponibilidad. La perspectiva del público, sí, también a disponibilidad de ustedes. Sí. Pues qué te digo, de la Horrorpedia, efectivamente hay películas buenas, hay películas malas que hemos estado trayendo allí y vayan a darse un quemón. Sí, claro, ahí tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para relatarles un poco la trama de la película y que se lo pasen de lo mejor. Pero con esto vamos a llegar al final de nuestro episodio. No me queda nada más por decir, solamente recordarles que mi nombre ha sido Abel. Y yo he sido Bones. Y nos escuchamos en el siguiente Viernes de Misterio.